Muy buenas tardes a todos. Un abrazo nuevamente muy especial, fraternal a todos los estantes, a los invitados especiales, a Ignacio Escoto, a Marcelo Dándolo y tantos compañeros que están acompañando a Reynolds, que como les digo, mi desintención hasta última hora fue poderlos acompañar. La segunda conferencia que les voy a presentar es una conferencia que está muy relacionada con lo que corresponde a la clasificación del linfedema. Esta clasificación es parte de un aspecto clínico muy importante en la formación en la constitución, llamémoslo así, el engranaje inicial para determinar la conducta que vamos a tomar ante el linfedema. Realmente el linfedema, decir linfedema, pues es hablar de muchas cosas. Es un ejemplo muy sencillo, es hablar del mar Mediterráneo, que va desde en Portugal hasta Turquía, pero no sabemos el resto de cosas donde están. Eso es lo que vamos a tratar de diseñar con hablar de qué es la clasificación y la estadificación del linfedema para que podamos hablar como todos, cuando se habla de las venas, cada vez se hace una clasificación más, podamos tener una clasificación real y pura de lo que es el linfedema. Entendamos por linfedema un acúmulo de agua, de proteínas de alto peso molecular y otros elementos, como las sales, electrolitos y ácidos hialurónicos en el espacio intersticial. Consecuencia de una alteración mecánica y dinámica del linfático que lleva a un aumento progresivo y evolutivo de la enfermedad, con disminución de su capacidad funcional inmunológica, aumento de peso y modificaciones morfológicas. Esta imagen que ustedes ven acá, ven los aspectos del dismorfismo que presenta un linfedema, donde está la jiba que coge en el pie, en el antepié, en el talón, al lado de los maléolos, la parte posterior, la parte anterior, pero siempre tengan en cuenta que es muy raro, casi nunca entra por debajo de las fascias. Al no entrar debajo de la fascia nos permite a nosotros un gran concepto aplicado a la conferencia anterior de la elastocompresión, y es cómo yo puedo hacer que el efecto fascia, este que tengo yo aquí, lo refuerce con los efectos de los tratamientos multidisciplinarios y específicamente con el Hyundai, multicapas o multicomponente, para que esto se convierta realmente en un efecto de fascia y un efecto de masaje. Para entender muy bien lo que son el linfedema, volvemos a ver aquí, vemos que la parte intrínseca de la extremidad por dentro de la fascia no entra, pero por fuera ustedes lo ven completamente desforme la pierna en áreas que corresponde a traumas, a edemas, por ejemplo, que uno tiene que empezar a diagnosticar a cuáles los voy a tratar, a cuáles no, y cuáles voy a clasificar como linfedema, porque no toda pierna edematizada o hinchada es linfedema. Tengo edemas de trauma, que es otro paseo completamente diferente, como es el que voy a encontrar en las unidades de cuidados intensivos, politraumatismos. Tengo un alto flujo de líquidos, igualmente que una alta carga proteica. En la insuficiencia venosa crónica, insuficiencia venosa, la insuficiencia cardíaca, hepática, metabólica, sistémica, renal, voy a encontrar unos altos flujos, pero con muy baja cantidad de carga proteica. Eso es lo que me diferencia. Y por eso los GODET que hacen todas estas patologías son unos GODET inmensos. Viene el tercero, que ya es el linfedema propiamente dicho, que es un edema de bajo flujo con alta carga proteica, y el del reposo o el del viajero, que es un bajo flujo con baja carga. Todo eso tenemos que ir teniendo en cuenta para clasificar. Realmente, ¿qué es clasificar un linfedema? Es la presencia del linfedema aparece cuando los mecanismos protectores contra los edemas de proteínas de alto peso molecular han sido superadas. Las alteraciones en la movilización de la linfa
desencadenan unos fenómenos tisulares y unas alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas que determinan las fases del proceso evolutivo. Por eso yo tengo que determinar cuál es la extensión, cuál es la gravedad y en qué etapa se encuentra en ese momento del diagnóstico el linfedema de la extremidad de una persona. Con ello yo voy a establecer protocolos de manejo y ojalá siempre en grupos multidisciplinarios para cada paciente en particular. Valoro los resultados y eso me va a dar un pronóstico de calidad de vida. Nosotros la enfermedad la vamos a mejorar, más no curar, pero sí vamos a poderle dar al paciente una alta calidad de vida. La evolución a la respuesta terapéutica y finalmente el seguimiento que será de por años en los pacientes. El diagnóstico adecuado, como ustedes ven aquí, hay que buscar la etiología, qué lo está causando, cuál fue el daño que se hizo, cuáles son los síntomas o cómo se manifiesta clínicamente el linfedema y ese estado evolutivo que les hablo. Esta señora tiene un linfedema secundario post-linfangitis a repetición del norte de la ciudad nuestra, en donde por años y años y años ha tenido linfangitis hasta que desarrolló ya un gran, severo y deformante linfedema con un dismorfismo muy severo, que corresponde exactamente a esto. Ustedes ven aquí, es una safena interna que ustedes la ven en este recorrido y ven todos la cadena de la safena mayor, en la cual está conformado por muchos colectores linfáticos que conocemos como linfáticos. Entonces yo tengo que saber si son vasos largos, cortos, anastomóticos, derivativos, alternantes, todos esos tengo que conocerlos sobre qué, porque todos van a buscar su camino hacia los ganglios para drenar su contenido y tengo que saber el daño en qué parte de toda esta estructura anatómica tengo el daño fisiopatológico o el daño anatómico. Para ello tengo que determinar esa extensión del compromiso de la gravedad. Primero, para saber si estoy hablando de un primario congénito, primario precoz o de un primario tardío, o estoy hablando de un secundario. Hablar de secundario ya tengo que ir pensando necesariamente en infecciones, en traumas, en tratamientos oncológicos de cualquier alternativa, cirugías por especialidades y por comorbilidades que vienen a los pacientes con linfedema. Los signos clínicos que voy a tener muy en cuenta son 4 para esa evaluación clínica, que es la respuesta o no al drenaje postural, y por eso acostar al paciente con la enfermedad linfovenosas es muy procedente. No es que usted no se acueste, usted tiene que caminar todo el día, no. Hay que ponerlo el drenaje postural como ustedes formulan cualquier fármaco. El signo de Godet lo voy a tener con la presión que yo haga sobre partes óseas, prominencias, no sobre cualquier parte de la extremidad. El Steinmetz, que es la limitación de poder coger o tomar en mis manos la piel del primer metatarsiano del segundo dedo del pie, cuando ya se vuelve imposible, es otro criterio clínico muy claro para establecer el estado clínico del paciente y con ello agregar las verrucosis. Sobre eso también tengo que tener con respecto al compromiso de la piel, la turgencia, la palpación, las fibrosis, las induraciones y o no presencia de la linfodema. Todo esto sumado hace que uno empiece a buscar cuál es el estado actual del linfedema. Para ello hay 3 clasificaciones básicas, que es la International Society of Lymphology, está la del Consenso Latinoamericano para el Tratamiento del Linfedema y está una que basado en los estudios de la linfofluorescencia con verde indocianina con cámaras de Lysis Flow, yo puedo determinar el estado real del sistema linfático en base a unos patrones lineales
Esto es un patrón lineal normal. Patrones con Stardust, con Splash, que es cuando yo empiezo a ver la pequeña deformidad, como ustedes ven aquí. Esto se aprecia con el verde indocianina, es esto. Y esto es lo que dibuja ya uno encima de la piel cuando son pacientes que pueden ser sometidos a una cirugía. Los patrones ya mucho más severos para estado 2, donde el patrón de Stardust ya se hace evidente, ya empiezan a degenerarse, y estos son los candidatos en un momento dado por gente muy experta para llevar un paciente de estos a cirugía cuando el compromiso está en esa zona. Perdón. Bien, aquí ya tenemos reflujos. Esos reflujos dérmicos que empiezan a ver en el estado 2 es los que nos van a afectar el resto del compromiso de la extremidad. Los niveles 3, 4 y 5 que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla ya es lesiones severas de el Stardust en los 3 y 4 y el difuso en la parte 5, donde ya realmente no hay colectores, no hay linfáticos, no hay ganglios, no hay nada que me permita a mí llevar con éxito un paciente a un tratamiento para reducir gran volumen o poderlo llevar a una cirugía por expertos para reducir el tamaño de la misma. Entonces, estos son claves, entender uno, los patrones de criterios para saber uno, esta estadificación del líquido. Lo que ustedes ven aquí en la parte izquierda superior es la clasificación ISL, en la cual comparan con la ICG, que es la del verde indocianina, los diferentes patrones, en las cuales en el último consenso que tuve presencia de estar en Buenos Aires, de la ISL, se observa que son 4 parámetros: la normalidad, no en normalidad, sino el paciente que sale con un estado latente después de una cirugía, que no ha hecho todavía el reflujo, pero está esperando hacer el reflujo dérmico, y los estados 1, 2 y 3, que comparados en la parte de abajo con la clasificación de Takumi Yamamoto, vemos cuáles ya definitivamente no son respuesta terapéutica adecuada, haga lo que uno haga. Por eso hay que buscar la calidad de vida. Y en el consenso latinoamericano lo dividimos también en 6 partes: el latente, el edematoso, el hematofibroso, el fibroso, el fibroescleroso y el escleroso, que uno lo compara con blando, corchoso, elástico, el leñoso y el pétreo, que ya es piedra, que no entra uno, en donde los signos que les digo, el godet, el drenaje postural, el estermia, el verrucosis y el dolor, se hacen cada vez menos evidentes o más manifiestos para determinar el estado real del paciente. Tenemos que tener también nombres muy adecuados para clasificar. Entonces, de acuerdo a la clasificación a nivel de compromiso, tengo que saber también 5 niveles: si estoy en los dedos, de mano-pie, de muñeca o cuello de pie, en el codo o rodilla, en la axila o ingle, o en el tórax o abdomen o en mi cuerpo cuando ya se me sale de las áreas geográficas de mi extremidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el linfedema tiene que tener un nombre completo, y no hablar, como les digo, del Mediterráneo, sino ponerle todos estos apellidos. Linfedema primario o congénito primario, o primario precoz, o primario tardío, o secundario, a muchas posibilidades que nos presente, con un estados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la consistencia de la extremidad o del examen de la estadificación del verde indocianina que uno puede hacer, y saber exactamente el nivel hasta dónde va. Cuando uno tiene ya todo este nivel, uno puede hablar en igualdad de condiciones con quienes están en grupos multidisciplinarios tratando el linfedema, porque allí es donde se habla en términos ya mucho más académicos, mucho más profundos. Ustedes ven aquí unos ejemplos muy sencillos
una adolescente ya de 18, 19 años, con un linfedema primario precoz. Ella nació y al año, 2 años, empezó a crecer su piernita. Y este es el tamaño actual de su pierna. Una linfedema secundario post-linfatitis a repetición, diferente a la señora que les mostré al principio. Esto es muy de la zona de donde nosotros vivimos, en el norte de la ciudad. Es una paciente joven, por lo que ustedes ven, en donde se dejó llevar hasta esto, porque los esquemas de tratamientos antibióticos son muy básicos que no atacan el germen por la virulencia y la capacidad de respuesta del huésped. Este es un secundario producido después de una cirugía oncológica para un SEA de cervix, en los cuales le hicieron vaciamiento completo a la paciente más radioterapia, y el resultado final fue esto. Y esta tercera es un secundario postrauma, siendo muy pequeña, en un accidente, y este accidente ocasionó la ruptura y el daño de todos los vasos colectores de esa vena interna y de la cara anterior y todos los de la safena posterior. Esto desarrolla una pierna de gran volumen que cuando ella empieza a ver que empieza a engordar en su volumen normal, la pierna le crece mucho más todavía. Entonces, todo esto es lo que yo quería contarles a ustedes de cómo hay que clasificar un linfedema para entender de qué estamos hablando. Muchas gracias por la atención. Un abrazo muy grande a todos, especialmente a Reynolds, con quien, como les digo de corazón, quiero estar con ustedes, ¿ya? Y esperando que pronto nos volvamos a ver. Un cordial saludo y muchas gracias.